Ven hermano, alabemos al Cordero, ven hermano con todo el corazón. Ven hermano, alabemos al Cordero, ven hermano con todo el corazón. Hosana, hosana, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Ven hermano, alabemos al Cordero, ven hermano con todo el corazón. Ven hermano, alabemos al Cordero, ven hermano con todo el corazón. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Suenen las trompetas, suenen los clarines, que Cristo ya llegó. Suenen las trompetas, suenen los clarines del Espíritu de Dios. Se siente, se siente, se siente su poder. Yo tengo a Jesucristo adentro de mi ser. Se siente, se siente, se siente su poder. Yo tengo a Jesucristo adentro de mi ser. Mis queridos y amados del Señor, dispongamos nuestro corazón, alma y espíritu con alegría para dar comienzo a esta Eucaristía, hoy en la solemnidad de Corpus Christi. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para comenzar esta solemnidad y poder participar dignamente de estos sagrados misterios, comenzamos por reconocer nuestros pecados. Lo hacemos bajo el rito de la asperge dominical. Queridos y amados hermanos, oremos para que Dios Padre Todopoderoso se digne bendecir esta agua que vamos a utilizar, símbolo del recuerdo de nuestro bautismo, para que seamos purificados de todos nuestros pecados. Dios Padre Todopoderoso, que desde un principio elegiste el agua para salvación del linaje humano, escucha propicio nuestra invocación e infunde en este elemento la gracia de tu bendición, para que a la asperge del mismo, donde quiera que fuese esparcido, huya y desaparezca toda presencia del enemigo espiritual, conjurado por aquel que ha de venir a juzgar al vivo y al muerto y al mundo por el fuego. Amén. Lávame, Señor, con tu espíritu. Lávame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Sáname, Señor, con tu espíritu. Sáname, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial.
Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Nos disponemos a escuchar el mensaje de la palabra. Bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Hacemos lectura en el libro de Éxodo. En aquellos días Moisés fue a comunicar al pueblo todas las palabras y prescripciones del Señor. Y el pueblo respondió a una sola voz: estamos decididos a poner en práctica todas las palabras que ha dicho el Señor. Moisés consignó por escrito las palabras del Señor, y a la mañana siguiente, bien temprano, levantó un altar al pie de la montaña y erigió 12 piedras en representación de las 12 tribus de Israel. Después designó un grupo de jóvenes israelitas, y ellos ofrecieron holocaustos e inmolaron terneros al Señor en sacrificio de comunión. Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en unos recipientes y derramó la otra mitad sobre el altar. Luego tomó el documento de la alianza y lo leyó delante del pueblo, el cual exclamó: estamos resueltos a poner en práctica y a obedecer todo lo que el Señor ha dicho. Entonces Moisés tomó la sangre y roció con ella al pueblo, diciendo: esta es la sangre de la alianza que ahora el Señor hace con vosotros, según lo establecido en estas cláusulas. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hacemos el salmo responsorial y respondemos: alzaré el cáliz de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Alzaré el cáliz de la salvación e invocaré el nombre del Señor. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Alzaré el cáliz de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Respondemos: alzaré el cáliz de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos. Yo, Señor, soy tu servidor lo mismo que mi madre. Por eso rompiste mis cadenas. Respondemos: alzaré el cáliz de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo. Respondemos: alzaré el cáliz de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Hacemos la segunda lectura en la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo ha venido como sumo sacerdote a los bienes futuros. Él, a través de una morada más excelente y perfecta que la antigua, nos construía por manos humanas, es decir, no de este mundo creado. Entró de una vez por todas en el santuario, no por la sangre de chivos y terneros, sino por su propia sangre.
obteniéndonos una redención eterna. Porque si la sangre de chivos y toros y la ceniza de ternera con que roció a los que están contaminados por el pecado, los santifica, obteniéndoles una pureza externa, cuando más la sangre de Cristo, que por obra del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para permitirnos tributar culto al Dios viviente. Por eso, Cristo es mediador de una nueva alianza entre Dios y los hombres, a fin de que, habiendo muerto para redención de los pecados cometidos en la primera alianza, los que son llamados reciben la herencia eterna que ha sido prometida. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos disponemos atentamente a escuchar el mensaje del Evangelio. Aleluya, dice el Señor, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá eternamente. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor está con ustedes, Y con tu que así espíritu. sea, inicio y proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En el primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? Él envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: Vayan a la ciudad, allí encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa donde entre: el maestro dice, ¿dónde está mi sala en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? Él les mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada con almohadones y ya dispuesta. Preparen allí lo necesario. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus amigos diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la entregó a todos. Bebieron ellos de ella. Y les dijo: Esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por la lectura de estos santos evangelios sean perdonados todos nuestros pecados. Amén. Amén. Esta festividad que hoy celebramos dentro de la iglesia, esta solemnidad también nos lleva al tiempo de la Pascua, en aquel día en que Jesús se reúne con sus amigos para la última cena, y donde Jesús instituye la Eucaristía y el sacerdocio católico. Pero hoy podríamos decir que es el día de la Eucaristía en sí, para venerarle, para adorarle, para creer, pero sobre todo para entender mejor el misterio de lo que este sacramento encierra, de esto que a nuestros ojos y a nuestros sentidos humanos nos cuesta creer, o les cuesta creer. Si no lo hacemos por fe, en verdad, para nuestros ojos sigue siendo un pedazo de pan y un poco de vino. Pero cuando en verdad celebramos con fe, y cuando el ministro
dice las palabras de la consagración, creemos de que en verdad ese pan se convierte en el cuerpo de Jesucristo y ese vino en su preciosísima sangre, de manera que celebramos una vez más y conmemoramos el santo sacrificio de la cruz. Vuelvo a repetir, aunque a nuestros ojos y a nuestros sentidos comunes como personas, como seres humanos, sigue siendo un pedazo de pan y un poco de vino, por medio de la palabra sucede ese milagro de la transustanciación, que justamente nosotros debemos ir asimilando, que nosotros debemos ir incorporando, para que en verdad comulguemos con el cuerpo y la sangre de Cristo. Que esa comunión espiritual sea para nosotros de sanación, de liberación, pero sobre todas las cosas de poder afirmar nuestro concepto y nuestro criterio con respecto a la Eucaristía. Este milagro que desde el antiguo tiempo se viene manifestando y que el Señor lo hizo claro a través del maná, cuando el pueblo de Israel reclamaba alimento, que desfallecían de hambre. El Señor les dijo, ustedes van a comer algo que nunca, ni siquiera sus padres comieron. Y en estos tiempos de tanta necesidad, en estos tiempos donde podríamos decir la humanidad padece ese hambre espiritual. Porque en estos tiempos en que vivimos, en este tiempo que se ha superado el conocimiento y la sabiduría humana para poder tomar las riendas de esta situación que nos aborda, que es la pandemia, justamente debemos apelar a ese alimento que nos da la sabiduría y el entendimiento y la fortaleza por encima de toda capacidad y limitación humana. Qué importante en este día, cuando se suele tomar la modalidad de la procesión por las calles del barrio, por la comunidad a la cual cada uno de los hermanos pertenece y se congrega, no se lo puede hacer. Pero eso no es el impedimento para que la presencia de Jesús, Eucaristía, se haga manifiesta. Y que al levantarlo al Señor, nuestros ojos y nuestro corazón crean. Y sea la oportunidad y la ocasión para clamarle y suplicarle al Señor misericordia, Señor. Como hemos escuchado en el libro del Éxodo, ¿no? Moisés tenía el mandamiento de parte de Dios de comunicar lo que el Señor le había revelado a su pueblo. ¿Y de qué manera respondió el pueblo? A una sola voz. Estamos decididos a poner en práctica todas las palabras que ha dicho el Señor. Pero ¿cómo se va a poner en práctica si no conocemos la palabra de Dios? ¿Cuántos hermanos están envueltos en la religiosidad y sin conocer el cimiento, lo elemental, la piedra angular de nuestra fe, que es la palabra de Dios? Sobre eso se tiene que edificar nuestra fe y sobre esa comenzar a levantar el edificio espiritual que tenemos que formar todos como miembros, que es la iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Pero es necesario la palabra. Si no hay palabra, no hay fundamento. Si no hay doctrina, no hay conocimiento. Pero no una doctrina acomodada, sino una doctrina sana, veraz, auténtica,
Una doctrina que alcance, que llegue, que toque, que transforme el corazón del pueblo de Dios. Para que su pueblo se aparte de la idolatría, del temor, del miedo, de la desesperanza. Porque cuando hay palabra, hay luz. Cuando hay palabra, fluye el agua del Espíritu y lava. Como decíamos al principio, lávame, Señor, con tu Espíritu, para que nos lave de nuestros pecados. Y limpios podamos comprender el propósito de Dios para nuestras vidas. Moisés consignó por escrito las palabras del Señor y a la mañana siguiente, bien temprano, levantó un altar al pie de la montaña, erigió 12 piedras en representación de las 12 tribus de Israel. Después designó a un grupo de jóvenes israelitas y ellos ofrecieron holocaustos e inmolaron terneros al Señor en sacrificio de comunión. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en uno de los recipientes, derramó la otra mitad sobre el altar. Luego tomó el documento de la alianza y lo leyó delante del pueblo, el cual exclamó: estamos resueltos en poner en práctica y obedecer todo lo que el Señor ha dicho. Sinceramente, estoy convencido y persuadido que si estas cosas estuviesen sucediendo, ya no habría pandemia. Ya el Señor nos hubiese liberado de las ataduras que genera el pecado en la vida de nosotros. Y hubiese sanación, hubiese liberación. Pero en verdad, como dice aquí la Escritura, ¿estamos dispuestos o resueltos a poner en práctica? ¿Estaremos poniendo en práctica lo que el Señor nos está enseñando, nos ha enseñado? Y sabemos que después de esta respuesta que dio el pueblo del Señor a Dios a través de Moisés, no se cumplió. Y volvieron a su antigua y vieja manera de vivir, al pecado, a involucrarse con las cosas del mundo, donde son códigos totalmente diferentes a los puros, a los santos y a los sagrados que el Señor ha prescrito. Entonces Moisés tomó la sangre y roció con ella al pueblo, diciendo: esta es la sangre de la alianza que ahora el Señor hace con vosotros según lo establecido en estas cláusulas. Y el Señor nos vive bendiciendo. El Señor nos vive ungiendo a través de los sacramentos, a través de la palabra, el pan vivo de cada día, del cual debemos alimentar nuestra alma y nuestro espíritu para estar fuerte ante cualquier circunstancia. Estén preparados, estén alistados, dice el Señor en su palabra, para que cuando venga el día malo, el día oscuro, el día temible, nos mantengamos de pie. Alzaré el cáliz de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Y justamente el cáliz de la salvación es el mismo Cristo que mora en nosotros. Ese Cristo que nos invita a que bebamos de su agua viva, derramada por el poder del Espíritu Santo a través de la palabra. Para que nuestra vida sea fecunda, para que nuestra vida sea transparente, para que nuestra vida se evidencie, dé testimonio ante el mundo de que Cristo ha resucitado, que Cristo nos ha convertido, que el Espíritu nos ha tonificado y nos ha templado, para que nos animemos, para que nos atrevamos a dar testimonio del Señor. Cuando vino el Señor, vino a dar un nuevo respiro, una nueva oportunidad. Él mismo, como Cordero inmolado, como Cordero Santo, se manifestó y se presentó para ser inmolado. Ya no era la sangre de animales como en lo antiguo,
era la sangre de Cristo. Ese Dios hecho hombre, ese hombre hecho Dios, que por amor se entregó por cada uno de nosotros pecadores. La mayor obra de amor, la palabra lo dice, no hay mayor amor de aquel que da su vida por el hermano. Y el Señor no lo dio por uno solo, lo dio por la humanidad. Y a nosotros nos toca también entender a lo que estamos llamados. No una religiosidad, no una profesionalidad, sino una actitud de vocación, de entrega, de fidelidad, de servicio. Esa es la vocación del cristiano. El mejor testimonio que podemos dar y para mostrar ante los ojos del Señor. Nos dice en la carta a los Hebreos, Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de una morada más excelente y perfecta que la antigua, no construida por manos humanas, es decir, no de este mundo creado. Entró de una vez por todas en el santuario, no por la sangre de chivos y terneros, sino por su propia sangre, obteniendo una redención eterna. Por su sangre nosotros podemos entrar al lugar santísimo, donde en lo antiguo solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año. Pero cuando Cristo muere, entrega su vida en la cruz, ese velo del templo se raja en dos, dando lugar a que a partir de ahí era distinto. Y a pesar de nuestra miseria humana, tenemos esa bendición, ese privilegio de parte del Señor de poder entrar al lugar santísimo. Sigamos rogando, sigamos clamando al Espíritu. Nos dice, por esto Cristo es mediador de una nueva alianza entre Dios y los hombres, a fin de que, habiendo muerto para redención de los pecados cometidos en la primera alianza, los que son llamados reciban la herencia eterna que ha sido prometida. El Señor hizo el pacto. Entonces en Cristo tenemos salvación. No hay otro medio, no hay que pueda llevarnos ante Dios Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es el único que intercede ante Dios por nosotros. Y es preciso que esto lo entendamos y lo comprendamos, porque en Cristo hay salvación. Y aquí conocemos este pasaje, ¿no?, de los evangelios, cuando el Señor envía a sus amigos para preparar el salón, el lugar para la última cena, donde se instituye la Eucaristía. Y esa reunión el Señor nos la ofrece cada vez que celebramos la misa, en un sacrificio incruento, sin derramamiento de sangre, pero conmemorando el santo sacrificio de la cruz. Por eso el altar de Dios también es el poder manifiesto en el amor de Cristo. Ahí se nos ofrece el Señor, en cuerpo, alma y divinidad, para el bien de toda la iglesia. Pero es necesario que en verdad creamos y que no busquemos al Señor por conveniencia, sino por convicción, sabiendo que fuera de Él no hay nada mejor, sabiendo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sabiendo de que si Cristo, si Dios está en mí, ¿quién podrá en contra de mí? Y más en estos tiempos, mostrarle al mundo que Cristo vive, que Cristo nos está dando una oportunidad para que nos arrepintamos, para que nos volvamos a Él, para que creamos, para que busquemos hacer un mundo diferente para quienes vienen detrás de nosotros.
los más pequeños, los más jóvenes. Están bien los medios que implementa la salud como en la antigüedad, la vacuna, que guarda, que resguarda, que salva vidas. Pero también debemos buscar a Cristo, que no solamente salva vidas, sino que salva y rescata almas, por medio de su iglesia, por medio de su ministerio. Por eso hoy, hermanos y hermanas queridas y amados del Señor, en este día tan solemne y tan maravilloso, deja que Cristo entre en tu vida, entre en tu corazón, entre en tu hogar, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu comunidad barrial, en donde sea. Hoy que el Señor, que es el sol de justicia, brille fuertemente. Hoy que el Espíritu Santo, que es fuego consumidor, consuma todos los restos del mal y pueda brillar con esplendor, para que se goce el corazón de Dios nuestro Padre, para que el corazón inmaculado de María se llene de gozo y de alegría, porque vemos que no hemos olvidado las palabras que ella dijo en las bodas de Caná: hagan todo lo que Él les diga. Pues entonces, mis queridos y amados del Señor, nos dispongamos para que en este tiempo de tanto dolor, de tanto sufrimiento, de tantos amigos, de tantos hermanos que se nos han ido, podamos hacer surgir en lo íntimo y en la fibra más íntima de nuestro corazón la presencia de la alegría, a través de la confianza en aquel que vino a dar vida y a darla en abundancia. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, dio a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí debe de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Invoquemos, hermanos, con todo el ardor de nuestro espíritu a Dios nuestro Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo, en el amor del Señor, triunfador glorioso